Saludos a las ministras y ministros del gobierno, al alcalde de Jerusalén, Moshe León, y a los representantes y directores del sitio patrimonial de la ciudad de David. Me encuentro aquí en la ciudad de David, donde las piedras de Jerusalén no están mudas. Nos hablan desde la distancia de milenios. Aquí se encuentran las raíces, los cimientos de nuestra identidad como una nación antigua. Fue aquí donde el rey David convirtió a Jerusalén en la capital de su reino. En la ciudad de David comprendemos de manera tangible que no hay sionismo sin Sión, y no hay Israel sin Jerusalén. En este lugar también recordamos la valentía y las estrategias de David que se reflejan nuevamente en nuestros combatientes actuales en la guerra de resurrección. Con coraje y astucia, luchan con determinación por la liberación de nuestros secuestrados y por la victoria total sobre nuestros enemigos. Permítanme compartir una perspectiva personal sobre Jerusalén, que también es nacional. Mi abuelo, el rabino Natan Milikowski Netanyahu, de bendita memoria, fue un destacado activista sionista, un gran orador y predicador del sionismo. El rabino Kook lo eligió como tal. Fue un ferviente admirador de Herschel, aunque se opuso firmemente a él en una ocasión, cuando Herschel presentó el plan para establecer una autonomía judía en Uganda. No porque dudara de la sinceridad de Herschel, sino porque creía que los británicos cumplirían su promesa. Mi padre, que era historiador, le preguntó a mi abuelo si su oposición al plan de Uganda se debía a que no era práctico o porque pensaban que los británicos no lo cumplirían. La respuesta fue clara. Al contrario, dijo. Creíamos que los británicos cumplirían su promesa y precisamente por eso no nos opusimos aún más al plan de Uganda. Durante generaciones, el pueblo judío ha sacrificado mucho por la tierra de Israel. Hemos derramado nuestra sangre por ella. Hemos rezado por ella. Hemos anhelado su resurrección. Por lo tanto, era inconcebible abandonar Sión en favor de un asentamiento en algún lugar de África. Aceptar el plan de Uganda habría hecho que toda la historia judía careciera de sentido. Estas fueron las palabras de mi abuelo, quien tuvo el privilegio de ver a Herschel mismo archivar el plan de Uganda y declarar ante el Congreso sionista: si te olvido, Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí. Nunca olvidamos Jerusalén. Jerusalén es el alma de nuestra nación. Si se arranca el corazón del cuerpo, el cuerpo no puede sobrevivir. Por lo tanto, no permitiremos que nadie arranque Jerusalén de nuestras manos. Jerusalén, nuestra capital eterna, fue reunificada hace 58 años durante la Guerra de los 6 días y no será dividida nuevamente. Recuerdo ese día. Recuerdo cómo fluí junto con una multitud hacia el muro occidental. Recuerdo la emoción en los corazones de todos, tanto de los que llevaban kipá como de los que no. Todos, incluso los más seculares, estaban profundamente conmovidos. Pero mantendremos Jerusalén unida, completa, bajo la soberanía de Israel. Estos asuntos están, por supuesto, relacionados con la guerra actual, la guerra de resurrección. Nuestros enemigos sedientos de sangre que nos atacaron con una crueldad indescriptible el 7 de octubre, llamaron a las atrocidades que cometieron la inundación de Al-Aqsa. Hoy entienden claramente la magnitud de la inundación de destrucción que cayó sobre ellos, una destrucción que ellos mismos provocaron. Si alguna vez cedemos Jerusalén, enfrentaremos una masacre aún mayor. En realidad, la aniquilación de nuestra nación. No permitiremos que eso ocurra.
Basándonos en nuestro derecho histórico sobre Jerusalén, hoy presentamos en la reunión del gobierno una serie de decisiones para continuar el impulso del desarrollo de Jerusalén en todas sus partes y en beneficio de todos sus residentes. En los últimos años, hemos promovido aún más el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, alentando la apertura de embajadas extranjeras en la ciudad. Al mismo tiempo, estamos invirtiendo miles de millones de shekels en la preservación de sitios patrimoniales en Jerusalén, en infraestructura, vivienda, transporte, empleo, educación, salud, cultura, vida religiosa y en el fomento del turismo en Jerusalén en todos los ámbitos. Recientemente falleció Eyal Golan, exdirector de la oficina del primer ministro, bajo mi liderazgo, y en los últimos años director general de la Autoridad para el Desarrollo de Jerusalén. Trabajó incansablemente por Jerusalén. Abrazamos a su familia y reconocemos su labor. Como dijo el profeta Isaías, sobre tus muros, Jerusalén, he puesto centinelas todo el día y toda la noche. Nunca callarán. Continuaremos protegiendo y desarrollando Jerusalén con la ayuda de Dios, orgullo de nuestra fortaleza y alegría de nuestras vidas. Feliz día, Jerusalén. Nos sentimos honrados de celebrar esta sesión especial del gobierno con motivo del Día de Jerusalén, en el lugar donde caminaron nuestros antepasados en tiempos del templo sagrado. Este es un lugar donde comenzó el reino de la casa de David, donde los profetas hablaron en nombre del Señor y donde se escuchó el canto de los levitas en el templo. Aquí, en el corazón de la antigua Jerusalén, conectamos el glorioso pasado del pueblo de Israel, la época de los patriarcas, los días del reinado y el servicio sagrado en la casa de Dios, con la esperanza que se ha transmitido de generación en generación. El glorioso pasado de Jerusalén, un pasado que se extiende por miles de años, logra señalar una sola cosa: el futuro que juntos estamos construyendo para ella. Y cuando digo juntos, me refiero ante todo al firme respaldo del gobierno de Israel, que es nuestro socio pleno en la edificación del futuro y en el desarrollo de Jerusalén, un desarrollo que hoy vemos tomar forma con nuestros propios ojos. Hoy estamos complacidos de celebrar aquí, en la ciudad de David, esta sesión del gabinete con motivo del Día de Jerusalén, una sesión cuyas decisiones nos permiten asegurar el futuro de la capital de Israel.